Advertencia. Este programa es meramente informativo y cultural, sin la intención de promover o alterar ideologías de género, religión, fanatismo o creencias del auditorio. Vea y escuche bajo su propio riesgo. Atentamente, el equipo de producción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, fantasmitas, fantasmitos, ¿cómo se le están pasando? Yo súper, súper bien y sobre todo con el ansia de empezar el programa. Ya se nos está haciendo una costumbre todos los viernes de fantasmas a las 9 de la noche, hora de México, y bueno, si estás en otra parte del planeta, fíjate los horarios para que nos puedas ver como ahorita estamos iniciando el programa que es la temporada 4, el episodio número 9. Ya solamente falta este y 3 más y adiós, se acabó la temporada 4. Entonces, es muy importante que estés al pendiente de los episodios. Si te perdiste por ahí algún episodio, sobre todo el pasado, estuvo genial, sobre la tragedia allá en Tenerife de dos jumbos que se estrellaron en la pista. Y bueno, hoy no podía faltar otro programa especial sobre aeronáutica, sobre aviación y fantasmas en aeropuertos y aviones. ¿En algún momento has tenido alguna experiencia paranormal en algún vuelo? No sé, a lo mejor fuiste a visitar a alguien y de repente te diste cuenta que sucedían cosas
ya sea en el aeropuerto o incluso en el mismo avión. Pues bueno, así es el asunto y justamente es de lo que vamos a hablar hoy, sobre fantasmas en aviones y aeropuertos. Em, si te das cuenta, mi atuendo de hoy es justamente el saco y el uniforme que yo usaba cuando era piloto y pues evidentemente hay cantidad, enorme cantidad de eventos paranormales que sucedieron cuando yo volaba. Y uno de ellos fue, si nos echamos un brinco para allá por 1983, 84, tenía poco tiempo de haber sacado mi licencia de piloto. Yo volaba en ese entonces aviones pequeños y el que se volvió como que un equipo recurrente y muy confiable para mí, porque pues era mi favorito, era el Cessna 182. Es un avión, le llamamos triciclo porque tiene una rueda en la nariz y dos laterales, porque antes había los convencionales que tenían una rueda del tren de aterrizaje en la parte de la cola. Este no, ya es de los modernos. Y bueno, yo empecé a volar en un Cessna 152. Posteriormente pasé al 172 y ya cuando tendría que ser a unas 30 horas de volar solo, yo empecé a volar solo como a las 15 horas de haber empezado los cursos, empecé a volar en un solo. Bueno, el asunto es que ya estaba yo condicionado con este avión y pues traté de seguir la temática y ya para ese entonces estaba haciendo lo que se llama una triangulación. La triangulación es hacer una especie de triángulo en cuanto a los destinos. En este caso iba a ser un toque en León, Guanajuato, o sea, saliendo de San Luis Potosí, iba a estar en León, Guanajuato, de ahí me iba a Querétaro y regresar a San Luis Potosí. Salí como a las 10 de la mañana del aeropuerto, pero antes de salir del aeropuerto para hacer esa triangulación, hay que hacer un chequeo del avión. O sea, se tiene que verificar sobre todo el planeador, lo que es el fuselaje, las alas, eh, el tren de aterrizaje. Esto es ya un protocolo que es muy importante, ¿no? Que los flaps estén libres, uno los tiene que mover manualmente. Los alerones son los que ayudan al avión, el timón de cola para el, ver hacia dónde apunta la nariz del avión, que el tren esté perfectamente bien fijo, la presión de las llantas, qué sé yo. Aunque eso lo hace el personal de tierra, siempre, siempre a mí mi instructor, el capitán Gilbert, eh, me enseñó a verificar visualmente. Dices, tu aeronave tienes que verificarla. Y sí, justamente se hizo un plan de vuelo, siempre se tiene que hacer un plan de vuelo antes de iniciar el, el trayecto, ¿no? Que va a ser en ese momento. Tienes que hacer por escrito la petición a la torre de control, en la comandancia, decir, bueno, voy a salir a tal derrotero, a tal rumbo, en este caso León, Guanajuato, de ahí hago una, esto queda de San Luis Potosí, es en suroeste, luego un sureste hacia Querétaro
y luego regreso a San Luis Potosí, que es hacia el norte, poquito noroeste. Bueno, la cosa es que hay que ponerlo en bitácora también tienes que poner cuánto combustible vas a gastar. Un Cessna 182, como el que yo volaba en esos entonces, tenía un aproximado de como 13 galones por hora, es lo que consumía. Y en cuanto a la capacidad del aceite, son como 3 galones de aceite. Eh, Evidentemente el aceite no se gasta, ¿no? Pero tiene uno que chequear que esté a, a su nivel. Lo que sí se gasta es el combustible, el gasavión. Ahora, si tomamos en cuenta que son 13 a 14 eh, galones por hora y yo voy a hacer una trayectoria a 150 millas hacia León, Guanajuato, es aproximadamente como una hora y otra hora de León, Guanajuato a Querétaro y otra hora de regreso, o aprox, más o menos, dependiendo del aire, dependiendo del peso del avión, si tenemos viento de frente, viento de cola, qué sé yo, hay muchas cosas que influyen, pero en el plan de vuelo se calculan 3 horas. Quiere decir que yo tendría que estar de regreso si salgo a las 10 de la mañana, salgo 11, 12, 1, como a la 1, 2 de la tarde, por ahí tengo que estar de regreso. Todo eso tiene que quedar por escrito y se le avisa a la pipa que carga el combustible, el gasavión al avión, al Cessna, que te cargue, si multiplicamos 13 por 3 son 39, 40 galones, más o menos una hora, hora y media de backup. Siempre hay que poner 1 o 2 horas de combustible adicional. Estamos hablando de cerca de 60 galones eh, para, para poder tener un viaje seguro, ¿no? La capacidad de un Cessna 182 son como 90, 92 galones en su capacidad promedio de tanque lleno, porque bueno, no se llena como en los autos, ¿no? Que tú llegas y le dices al de la, a la gasolinería, llénale el tanque. No, acá no, dependiendo de a dónde vas. Te pongo un ejemplo, si vamos a hacer un vuelo de aquí a Cuernavaca, se calcula el tiempo, la distancia a Cuernavaca, y le tienes que rellenar de combustible el estimado de tiempo, cuánto consume tu avión y tener una hora u hora y media para en caso de cualquier contingencia ponerlo de sobra. Bueno, ya me estoy metiendo mucho en el tema de la aviación, pero creo que es interesante, ¿no? Hay muchos que me preguntan, oye, ¿y qué se sentía? Bueno, para traer este saco sí se siente padre, ¿no? O sea, por ahí está mi licencia, en algún momento dado se los mostré. Bueno, em, salgo yo rumbo a mm, León, Guanajuato, hago el check en la torre de León, que ya es un aeropuerto internacional, así como el de Querétaro, pero estamos ahorita en 1984, era más pequeño, qué sé yo, pero ahí estaba, ¿no? De hecho, creo que el aeropuerto más grande del estado de Guanajuato. De allá a Querétaro, todo sin ningún inconveniente, y ya venía de regreso a San Luis Potosí, que es mi ciudad natal. Beso a todo el público de San Luis Potosí. Y justo antes de llegar a un poblado que se llama San Luis de la Paz y entre una población también que está cerca, también todavía en el estado de Guanajuato, se llama San José de Iturbide, en esa zona y yendo ya de regreso hacia el norte, ya estaba volando al noroeste para ir a San Luis Potosí, empezó a toser el avión, se empezó a jalonear
Para esto yo ya había hecho, iba solo, era un vuelo solo, ya había, como te repito, tenía aproximadamente como 30 horas de vuelo solo. Había hecho simulacros con el capitán Gilbert y con el capitán Rocha, que les agradezco muchísimo. Ya Gilbert ya murió, Rocha no sé de nada de él. Pero volaba con ellos, de repente me apagaban el motor en los simulacros. Digo, estábamos a una altitud de 8,500 pies. Entonces, hay ciertos procedimientos. eh, Empujar el timón para que baje la nariz, poner flaps a 4, cerrar tanques de gas avión para, en caso de algún conflicto, que tuvieras ahí un aterrizaje de emergencia, no hubiera um, algún incendio. Te recuerdo que en algún momento dado comentamos que el combustible de los aviones va en las alas y en la panza. Entonces hay que cerrar los tanques, empujar el timón, baja la nariz, poner 4 puntos de flaps para tener más sustentación y empezar a buscar en dónde caer, en dónde aterrizar. Cuando cuando tienes un paro de motor o tienes un problema o el instructor te instruye, no creas que el avión se cae, o sea, como si soltaras un piano de 8,500 pies, sino que tiene un ángulo de planeo. Ese ángulo de planeo depende del tipo de avión de que estés tú volando, no un Jumbo 747 tiene un ángulo de planeo, un Cessna tiene otro ángulo de planeo. Pero bueno, todos los aviones tienen un ángulo de planeo. El Jumbo 747 tiene un ángulo de planeo, un Cessna tiene otro ángulo de planeo, y bueno, eh, esa es prácticamente la táctica que hay que usar, y pues evidentemente también es importantísimo tener en cuenta esta situación para poder buscar un lugar en donde aterrizar. Para, para que ustedes tengan un poco más de idea del ángulo de planeo, eh, no sé si ustedes vieron la película de Tom Hanks, eh, la de Sully. Sully es un apodo, digamos, uno de cariño que le decían al capitán Sullenberg, que tuvo unos aviones que se metieron a las turbinas. eh, eh, no recuerdo si era un 737 o era un A320. Creo que era una 320 de la compañía Airbus francesa, y que tuvo que planear y aterrizar en el Hudson, en Nueva York, el río Hudson, que fue una verdadera hazaña porque Sully pudo mm, amerizar, no se dice aterrizar porque fue en el mar, porque es un río, desemboca en el mar, pero bueno, en el río Hudson es amerizar o acuatizar eh, un avión que no estaba diseñado para eso y aparte con 130 personas encima, ¿no? Bueno, eso es el ángulo planeo. Regresando a mi historia, cuando sentí que tosía el avión, el procedimiento de emergencia, cerrar motores, eh, flaps a 4, empujar el timón, la nariz baja y buscar a ver a dónde caigo. Porque yo tenía que bajar el avión, no podía llegar a San Luis Potosí, todavía me faltaba aproximadamente como, que será como 20 o 30 minutos de vuelo, y pues el, el avión ya empezó a moverse, mm, a hacer comportamientos extraños. Te recuerdo, iba yo solo, ¿ok?
lo primero que se me vino a la mente es un problema de que se hubiera obstruido alguna de las de los conductos del gas avión o posiblemente algo del aceite, o que esto es muy común dentro de los aviones privados, particulares como en este caso, que el 182 es un avión de 4 plazas, piloto, copiloto y 2 pasajeros. Entonces empecé a buscar. Hay una sierra, especie como de montes, por toda la zona entre, justo en el limítrofe entre Querétaro y San Luis Potosí. Y de repente veo abajo, esto te lo digo porque yo lo viví, lo tenía a la vista, una pista. Generalmente un 182 para tener un aterrizaje seguro tiene que estar volando a, a cuando menos 1500, 2000 pies de altura. Hay que hacer una aclaración, ahorita que estamos hablando un poco sobre el tema de términos correctos en cuanto a, no nada más en cuanto a aviación, sino algo entendible para ti. ¿Cuál es la diferencia entre altura, altitud y elevación? Son 3 cosas muy diferentes. La altura es la distancia entre el terreno y la aeronave. En este caso yo llevaba 2000 pies de altura. Sin embargo, yo llevaba, en este caso, tenía yo por ahí de los 8500, 8400 pies de altitud, que es lo que me indica el altímetro. La altitud es la distancia del el nivel del mar a tu aeronave. Esa es altitud, no del terreno, acuérdate. Si tomamos en cuenta que la elevación, ojo, la elevación es la estatura del terreno. Un avión no lleva elevación, o lleva altitud o lleva altura. Pero, por ejemplo, la elevación de San Luis Potosí es de 6100 pies sobre el nivel del mar. Quiere decir que si el nivel del mar es 0, San Luis Potosí tiene una elevación de 6100 y la Ciudad de México tiene una elevación de 7400 pies sobre el nivel del mar. Pero es fijo, es un punto fijo, es un aeropuerto. Ahora, si yo voy volando a 8500, 8300 pies de altitud, quiere decir que llevo una altura de aproximadamente, más o menos, 2300 pies sobre el terreno. No sé si me expliqué bien. A lo mejor es un poquito raro, pero era importante que tú lo supieras. Siempre el conocimiento es mejor que la ignorancia. Bueno, entonces ya tenía yo una altitud aproximada de 7500, 7000 pies. Quiere decir que cada vez iba cayendo más y más y más, y evidentemente con la nariz abajo. Eh, Empecé a enfilar rumbo a ese aeropuerto pequeño que vi, y te decía que es como un aeropuerto porque tiene la pista, no era una pista pavimentada como las que conocemos, era un aeropuerto como muy rudimentario, tenía como una especie de cabaña grande y había un cono, no había torre, era una especie es un cono de viento que, como una veleta, cuando sopla el viento, infla el cono. No sé si lo has visto en algún sitio. Está el cono de esta forma, y si el viento está soplando
hacia, por ejemplo, aquí me estás viendo en tu pantalla de derecha a izquierda, entra el viento y está el cono así, pero si cambia el cono, si viene de allá para acá o si viene del otro lado, bueno, es para indicar al piloto cómo debe de aterrizar. Siempre se despega y se aterriza en contra del viento. Bueno, tenía el cono de viento y yo lo vi muy chico la pista, ¿no? Como que estaba muy, ¿cómo les podría explicar? Como que muy improvisada. Era como de tierra, asfalto, piedritas ahí. Pero dije, pues ni modo, aquí. ¿Era eso o estrellarme en la montaña, no? Entonces, bueno, bajé, aterricé alcancé porque tendría aproximadamente como 500 metros de longitud, 600 metros de longitud la pista, cuando el ideal para un 182, un Cessna, es de 800, 900 pies. Entonces, tenía aproximadamente, perdón, metros. Tenía aproximadamente como 500 metros, o sea, medio kilómetro, y pues ni modo. Ahí hay que entrar y, bueno. La cosa es que llegué, hice un back taxi, o sea, hacia atrás, y había un señor ya muy grande, que tendría unos 70 años, 80 años, con una especie de zarape, tenía un sombrero muy como tipo indígena, como que vivía en esa zona, como que no venía de la ciudad. Salió de este cobertizo, esta cabaña, en donde me imagino que eh, vivía él. Lo saludé, me dijo que si tenía algún problema, que qué sé yo. Tuve una conversación totalmente normal con este señor. Bueno, el asunto es que me dice cuál era el problema, le dije que el avión estaba tosiendo, que tenía el motor, el planeador estaba bien, el tren de aterrizaje estaba bien, flaps, alerones, timones, todo estaba perfecto. El problema es en el motor, la hélice también estaba muy bien. Um, el señor me dice, déjeme chequearlo, posiblemente se trate algo de los enfriadores, del motor, se sobrecalentó o falta de aceite, qué sé yo. Se ve que sabía. Dije, perfecto, no hay algún lugar en donde puedo tomar algún café, algo. Pues, recuerdo que era ya cerca de la 1 de la tarde, ya venía de regreso, estaba cerca del aeropuerto de destino, que era el de SLP, y pues no había ningún restaurante ni nada. Tuve que sentar en una piedra, ahí tenía una hamaca, este hombre. Yo me senté por ahí en algún lugar, o sea, charlar con él, como que no quería charlar mucho conmigo. Evidentemente me dijo que tenía una fuga de aceite y estaba dañado el empaque. No me di cuenta cuando hice yo el check-up, porque generalmente un piloto no ve el motor. Le digo, le checas el aceite, le checas, pero muy someramente, ¿no? Muy posiblemente por ahí se ha de haber botado el tapón del aceite y pues si le caben 3 galones de aceite a un 182, tenía menos de uno. Quiere decir que si hubiera continuado, se hubiera desvielado el motor a medio camino, bueno, en el trayecto, y lo más seguro es que no estuviéramos teniendo esta charla tú y yo. Bueno, eh, reemplazó el tapón del aceite, la, el empaque, lo medio limpió, dice, a ver, señor, eh, pruebe el avión, el motor, que ya todo esté bien, que no esté tosiendo. Y sí, encendí el avión y todo, la mezcla del aceite con la gasolina, bueno, la turbocina. No, no es turbocina.
la mezcla del aceite con el gasavión y bueno, le dije, perfecto, señor, voy aquí a San Luis Potosí. Dice, sí, sí, el noroeste. ¿Ve usted esas montañas? Y digo, siga por ahí. Luego, sí, ya tengo más o menos la idea. En este entonces, el avión tenía un equipo de navegación poco rudimentario, lo que es el BOR, el BOR, que quiere decir Very High Frequency Omnidirectional Finder. Esto quiere decir que es un radiofaro omnidireccional de radiofrecuencia alta, muy alta, very high frequency. Y un ADF que es Automatic Direction Finder también. Entonces, tenía yo ubicado ya el rumbo hacia donde tenía yo que ir. Le dije cuánto le debía. Me dice, no, 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 no se preocupe, no es nada. Fue algo relativamente rápido. Sí, no creo que haya tardado arriba de media hora. Le dije, señor, ¿cómo se llama? Se llama yo, me llamo Diego. Ah, muy bien. Don Diego. Sí, don Diego. Bueno, yo soy don David. Estaba mucho más chavo entonces. Eh, pero tratando de hacer un poquito de conversación con él, que te repito, no quería como que tener mucho contacto conmigo, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Bueno, ahora sí ya lo sé por qué. Ahorita les platico. Bueno, despegué, igual muy forzadito. Hice mi trayectoria, tuve que hacer un 360. Un 360 es dar la vuelta a la nariz, como una especie de caracol, una- como un churro así, y salir hacia el noroeste rumbo a San Luis Potosí. Llegué aproximadamente como a las 2 de la tarde, 2 horas y media, y ya estaban un poco preocupados en la torre. Me decían, oye, pensamos que te había sucedido algo. Le dije, sí, sí me sucedió algo. Fíjate que hay que decirle a la persona que mm, le da mantenimiento al motor, pues que se dañó el empaque y se soltó el tapón del aceite y tuve este conflicto, esta contingencia en el camino de regreso, pero bueno, ya estoy aquí, todo bien, perfecto, sí, no pasó nada y ya se quedó. Pasa el tiempo, aproximadamente que será como un mes, y estaba haciendo un, acumulando horas para bitácora. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que haces toques y despegues? O sea, sales en el avión, haces una vuelta hacia hacia la izquierda o hacia la derecha, según como tú lo tengas, luego un 180 hacia atrás, lo que se llama el pierna base, luego otra vez vuelves a la cabecera, tocas, checas con la torre y vuelves a despegar y estás ahí vuelta a vuelta hasta que haya algún tráfico, algún otro avión que vaya a hacer algún aterrizaje o despegue. Bueno, la cosa es que era un procedimiento de práctica. Y le digo al capitán Rocha, le digo, oye, Rocha, fíjate que está muy cerquita, está como media hora. Vamos a visitar a don Diego. Está un poquito precaria el aterrizaje porque es una pista pues muy escueta, muy chica, pero pues sí, me gustaría llevarle un regalo o llevarle algo a don Diego porque se portó muy gente conmigo. Le digo, pues sí, sí, yo te acompaño, vamos, vamos. Ya no traíamos el 182, ya traemos un 206. El 206 es un avión más grande, también de la familia Cessna, más rápido. Digamos que es casi el más de batalla de, de la familia Cessna. Bueno, regreso con Rocha a donde estaba el aeropuerto, volteamos, le digo, a ver, estaba esta referencia. Yo tenía las coordenadas. Bueno, en ese entonces no había GPS, qué bueno que hubiera habido GPS. Era el BOR, el ADF, el altímetro, la brújula, el indicador de la velocidad del aire. Bueno,
lo más básico, ¿no? La presión del aceite, el tanque de gasolina, o los tanques de gasolina, porque es el derecho e izquierdo de las alas. Este avión no trae gasolina, bueno, gasavión en la panza. Los que lo traen son los jets ya comerciales. Este no, el 182 no trae, el 206 creo que tampoco. Bueno, la cosa es que dimos otra vuelta, fuimos más hacia el este, regresamos hacia el sur oeste. Me cansé de darle vueltas y el aeropuerto no estaba. Digo, pero es que tengo yo la referencia. Hablé con él, aterricé aquí y me puse a cavilar. Dije, un 182 no es un avión muy común. El aeropuerto y el lugar en donde estaba era muy rudimentario. ¿Cómo es posible que tuvieran un empaque y una tapa de aceite de un motor de un avión que pues no es un aeropuerto ni siquiera mediano? Bueno, ni siquiera aeropuerto llega. Era una franja de tierra. No es posible que la tenga. Justamente los accesorios que necesitaba mi avión dañado. Ah, aparte el aceite que tiene una configuración, una viscosidad especial. No es del aceite que uno va y compra en el Oxxo. Y lo tenía. Y volvió a rellenarle a 3, o sea, a nivel 3 galones. ¿Qué sucedió aquí? Hasta la fecha no encuentro la razón, qué es lo que había sucedido en este lugar. No lo encuentro. Está de testigo el capitán Rocha, el capitán Gilbert, que le platicamos. De hecho, volví a ir después. Era una zona muy cerca, entonces era casi zona de entrenamiento, de hacer horas. Entonces iba invariablemente, cuando menos 6, 8 ocasiones. Nunca lo encontré. Me extendí mucho en esto porque ni siquiera cuando investigaba casas embrujadas. Esto es verdaderamente inverosímil. ¿Qué fue? ¿Realmente un aeropuerto fantasma? La vestimenta de don Diego, ese zarape, unos como, como vestimenta de manta, así como pintan a Juan Diego, así. No sé, ¿cómo sabía de mecánica de aviación? No sé. ¿Fue un viaje en el tiempo? ¿Fue un error en la Matrix? ¿O fue un aeropuerto fantasma? Te lo dejo de tarea. Vamos a hacer me extendí mucho, pero creo que está interesante, ¿no? Te lo dejo de tarea. Vamos a hacer un receso y regreso a platicarles sobre más fantasmas, ahora en aviones. ¿Qué te parece? En aviones y aeropuertos. Maple Studios. Excelencia en audio.
Bienvenidos de regreso, fantasmitas, fantasmitos. ¿Qué les pareció la historia real? Totalmente, yo la viví y se los paso así, de primera mano. Y justamente quisiera invitar en este segundo bloque a mi asistente de producción, que también es conocedor del tema de fantasmas, y quisiera que él estuviera en este segundo bloque, ya que vamos a charlar sobre un tema que él conoce muy bien, fantasmas en los aviones, y que incluso me ayudó a armar este programa para ustedes. Luisito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola David y a todo el público, muy buenas noches y también ahora sí que a todo el público de Spotify que nos está escuchando por vía podcast. Sí, la verdad que es un tema interesante, ¿no? Ahora sí que espero que estos programas especiales sobre fantasmas en aviones y en aeropuertos les esté gustando al público. Y sí, ahora sí que tenemos aquí, ¿no? Varias historias, ¿no? Que podemos contar en este segundo bloque. Me parece muy bien, Luisito. Mira, quisiera comentar este tema contigo, que tú me dieras tu punto de vista Ujú. sobre, por ahí hicimos un programa de historias historias de fantasmas y la niña fantasma del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas? Creo que Claro, sí, me fue la acuerdo, sí. temporada uno, el número Temporada uno, 4, episodio 4, sí. correcto. Em, eh, Les digo rápidamente, vamos ahorita a ver unas imágenes que nos tiene por ahí Luisito sobre este fantasma que se empezó a dar a partir de 1979 y yo recuerdo de un avionazo de Western que fue el 31 de octubre de 1979, justo en Ujú. Halloween, y que se estrelló en una pista que estaba en reparación, la pista 23 izquierda, la de 23 left. Y bueno, fue una falla del piloto porque ya se manda un boletín mundial a todas las aerolíneas que esa pista está deshabilitada, pero bueno, se estrella ahí el Western y hubo muchos muertos. Hay una niña que se aparece en el cementerio de aviones, parece que es un DC-9, un DC-3, por ahí. No se ve, pues un avión ya se ve bastante viejo, pero el DC-3 es todavía más viejo que el DC-9. Pero se ve una niña fantasma parada. Y otro video que es el que les vamos a mostrar al final del programa, que vale la pena verlo, que me mandó uno de las personas que hacen mantenimiento en las pistas, cómo va en un como especie de camión que tienen los de mantenimiento, va tomando video para ver el estatus de la pista, y justo en la 23 izquierda se ve una figurita, una, una silueta transparentosa, blanquecina, antropomorfa, de una niña fantasma. Una niña fantasma. Vamos a ver el video al final. ¿Tú recuerdas este caso, Luisito? Sí, lo recuerdo muy bien. Incluso, bueno, yo creo que muchos lo recordamos cuando tú aparecías en televisión, en Televisa, en Claro, Viva la Mañana con Adame, la sí, fotografía, ¿no? De la niña fantasma del aeropuerto y también el correcto, video que vamos a ver en la parte final, ¿no? Y sí, claro, son muy interesantes estos casos de aeropuertos, ¿no? No porque sí, sean lugares, digamos, que, ¿cómo denominarlo? Pues de trabajo y demás, todo eso no significa que no haya actividad, pues extraña, ¿no? Ahora sí que en claro, cualquier lugar en donde ocurra, ya sea un hecho, ¿no? En donde haya violencia o haya una persona que se haya encariñado mucho por el lugar, ¿no? Y haya fallecido después, pues bueno, ahora sí que va a generarse ese tipo de fenomenología, ¿no? En el claro. lugar. Sí, de hecho, fíjate que te comento de que ese avionazo, le decían el tecolotazo, le decían, ese vuelo
le decían el tecolote porque salía a la 1 de la mañana de Los Ángeles y llegaba a las 5 de la mañana a la Ciudad de México. Y bueno, pues sucedió esta tragedia y se sigue dando. Incluso dicen que ven esta niña fantasma dentro del mismo aeropuerto. Todavía hasta la fecha, ya son varios años, del 79 para acá, pues sí, ya tiene más de 40 años de este asunto. Y bueno, quisiera también contarte una historia que me contó un capitán amigo mío, el capitán Salinas, que era un avión hermoso, el 727 de 3 turbinas en la cola, 2 laterales y una abajo o sea, en la espalda del avión. Y me contaba el capitán Salinas, que yo llegué a volar varias veces con él, que en una ocasión llegó de un vuelo Monterrey a la Ciudad de México, eran como las 2 de la mañana, en lo que salía, entregaba el avión, lo llevaban a hangares y eh, llegaba eh, a su estacionamiento y todo, ya pasó otra hora, ya eran como las 3 de la mañana. En 1900, esto fue como por 1984, ¿sí? Lo que les estoy platicando. 85, me acuerdo porque estaba yo de director musical de la OTI, fue en el 85. Y el capitán Salinas me platica que iba saliendo de la terminal hay unos como shuttles, como unos autobuses que le dan la vuelta así para llevar al personal de cabina, o sea, sobrecargos, pilotos, auxiliares de vuelo, qué sé yo, incluso hasta los mecánicos. Resulta que eh, lo llevan a donde está su auto, que en ese entonces no había terminal 2, era nada más la terminal 1, y en medio había como una especie como de camellón grande donde estaba toda la zona, había uno que continuar, si sale uno por lo que es viaducto y circuito interior, entra al aeropuerto y, hasta el fondo, si continúas lo que es ahora la terminal 2, del lado izquierdo había una gasolinería de Pemex. Acuérdate que estoy hablando de 1985. Y ahí estaban las rentas de autos, Avis, Hertz, qué sé yo. Y ahí había justamente un retorno para que quien fuera circulando, das una vuelta, 180 grados, para regresar, ya sea si te quieres seguir por circuito interior, das la vuelta a la derecha, y si no, es la vuelta hacia la izquierda, y agarras viaducto y qué sé yo, ya para venir a la Ciudad de México. Bueno, justamente donde está ese retorno, el capitán Salinas, eran las 3 de la mañana, da la vuelta y saliendo de ese retorno había una niña en un triciclo en medio de la ruta. Bueno, fue tan fuerte la visión que el capitán da un volantazo a su auto e incluso le pega al camellón. Se estrella contra el camellón para no atropellar a la niña. Y dices, bueno, una niña a las 3 de la mañana en triciclo voltea y no había nadie. Bueno, se va a casa espantado y con con este golpe en su auto y no había ninguna niña. Lo más dramático del asunto es que días después, en la sala de juntas de los pilotos, ya sabes, ahí están esperando sus vuelos y platicando con las auxiliares de vuelo, guapísimas, las de Mexicana, estamos hablando de Mexicana de Aviación, imagínate, Mexicana, bellísima aerolínea, nunca habrá una como Mexicana de Aviación, sinceramente se los digo. Bueno, eh, aerolínea de México, aclarando porque no me gustan las malas interpretaciones. De Aerolíneas de México, Mexicana, Aeroméxico, bueno, lo mejor. El asunto es que empezó a charlar sobre ese evento que hubo, de que dio la vuelta y se había encontrado una niña en un triciclo a las 3 de la mañana, pero no había nada.
Y lo más extraño es que otro capitán dice, ¿qué crees? A mí me pasó lo mismo. Y otro también, y otro, y bueno, al menos había 4 o 5 pilotos sobrecargos, tanto hombres como mujeres, que tuvieron un evento similar. ¿Cómo ves? Una niña fantasma en un triciclo en el estacionamiento de pilotos de Mexicana de Aviación. ¿Tú qué piensas, Luisito? Dime rápidamente en un minuto lo que tú piensas. Pues la verdad que muy interesante y también aterrador, ¿no? Digamos que muy probablemente esa niña pues falleció en ese lugar y ahora sí que se repite, ¿no? El evento nuevamente, ¿no? Ahora sí que es como si hubiera quedado grabado en esa zona y por eso digamos que es visible en las noches, ¿no? Sería un buen lugar para, la verdad que hacer investigación, ¿no? Tanto con cámaras en infrarrojo, pues, bueno, grabadoras y cosas así por el Deja estilo, ¿no? mencionarte algo. Perdón, Luisito, que te interrumpa. Deja mencionarte Sí, ahorita que tú dices de la investigación. No creas que yo no quise hacerla, pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es propiedad federal. Si te llegan a sí, lo pescar malo, claro. grabando, ya sea con un celular, con una cámara mucho menos y más infrarroja, ya sea afuera o adentro de la terminal, pueden hasta meterte a la cárcel, ¿eh? Y todo Sí, esto sí, sí. se ha endurecido más desde los ataques del World Trade Center en Nueva Ujú, York en el 2001. No es posible meter cámaras, pero continúa, dame tu opinión. claro. Sí, 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 ahora sí que considero, ¿no? Que todo ese tipo de lugares, lamentablemente, pues como estás comentando, no se puede investigar, pero hay muchos lugares Que tiene luctuosos, mucha ¿no? actividad paranormal, Que tienen ¿verdad? mucha actividad. Creo yo que son laboratorios perfectos para ese tipo de, pues, de temas, ¿no? De lo paranormal. O sea, es como en el tema de De los ovnis y el volcán. fenomenología. Claro. Ahora, En el tema de los ovnis, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, ¿no? Sería un buen lugar para captar ovnis. En el caso de los fantasmas, todos estos lugares como aeropuertos o lugares en donde han habido hechos luctuosos, ¿no? Hospitales y demás, todo eso. muy bien, muy bien. Sí, muy cierto, Luisito. Tienes mucha razón en eso. Y ahora quiero que contarles otra anécdota. Ahorita que estamos hablando del Capitán Salinas y de Mexicana de Aviación, cuando yo empecé a establecer ya un contacto más cercano con el Capitán Salinas, ya no he sabido de él. No sé si por ahí me ves, háblame, háblame, capitán, te estimo mucho. Evidentemente es una persona muy, muy capaz, si no está en Aeroméxico, perdón, en Mexicana, posiblemente fue Aeroméxico, o a lo mejor por ahí por alguna otra aerolínea, incluso podría ser en líneas aéreas extranjeras. Bueno, me contaba que en un vuelo de también de Mexicana, de Houston a Nueva York, eh, generalmente los pilotos tenemos una especie de maletín de vuelo en donde ponemos la computadora de vuelo, donde ponemos las cartas de diferentes aeropuertos en todo el mundo. Algunos traen incluso hasta los procedimientos de emergencia del equipo con el que vuelas. Él volaba y yo volé con él el Boeing 727, el que les platicaba que tiene 3 turbinas en la cola. Bueno, la cosa es que el capitán me comentaba que llegó con su maletín de vuelo. No sé si tiene por ahí una foto, Luisito, que nos pueda mostrar. Llegó al avión, generalmente lo ponen en la parte donde está la parte de atrás en el respaldo, y hizo su ruta, Houston, Nueva York. Y cuando llegó a Nueva York, bueno, llega, se parquea el 727 en la plataforma del JFK, el John F. Kennedy, y se baja la tripulación después de que sale los pasajeros, y Salinas me dice que no estaba el maletín. Digo,
Hay ratas por todos lados, pero en un avión y menos volando no hay ratas. ¿Qué sucedió? ¿En dónde está el maletín? Le pregunta al copiloto. Los 727 no traían tres en personal de cabina, solamente el piloto, el copiloto, y tienen unos asientos abatibles para los observadores o cuando hay algún pasaje de la misma compañía mexicana de aviación, por ahí puede viajar, qué sé yo. Pero no, no estaba. ¿Dónde está el maletín del capitán Salinas? Empiezan a buscarlo y todo, y de repente llega uno de los de personal de cabina, de los de apoyo, o sea, alguno de los azafatas o de los sobrecargos, más bien dicho sobrecargos. Llega uno de los sobrecargos y le dice, capitán, aquí está su maletín de vuelo. ¿Y dónde estaba? Resulta que estaba en la parte donde el personal de cabina pone sus cosas. Las mujeres ponen sus maquillajes, sus bolsas, las sobrecargos, tanto hombres como mujeres, en una zona en la parte de atrás. Ahí estaba, ahí estaba el maletín del capitán Salinas. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién sabe? Pero hasta la fecha no hay explicación. ¿Qué piensas, Luisito? Yo creo que es algo, ¿no? Que nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, la mayoría en tierra, ¿no? Que dejamos algo en un lugar determinado, que incluso ese es su lugar, ¿no? Donde siempre lo tenemos y ya termina en otro lado, ¿no? Luego he visto yo muchas explicaciones absurdas, ¿no? Que le quieren dar de que, bueno, es una cuestión de cansancio, cosas así por el estilo, pero no lo creo porque muchas veces uno está pues bien dormido en sus cinco sentidos, hasta tomando café y demás y todo, y ese evento sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en tierra lo conocemos como los duendes, ¿no? Ya me ocultaron las cosas, ¿no? Aunque bueno, en el mundo de la aviación también tengo entendido que también había historias, ¿no? De duendes, ¿no? Que atacaban los aviones y demás y todo eso, ¿no? Yo me inclino a pensar más en los fantasmas, Luisito, porque o algún ser espiritual, porque un duende, pues es muy poco probable que se suba un avión, ¿no crees? Claro, pues la presión, ¿no? Principalmente el cambio de presión y todo eso. Por supuesto, duende es prácticamente imposible que haya ahí arriba de un avión, ¿no? En tierra Claro, sí. posiblemente, aunque yo soy un poco escéptico al tema de los duendes y de las hadas, aunque posteriormente vamos a pasar un video que me mandaron de unas hadas. Pero Claro, yo me claro. inclino más a pensar que fue algún ser espiritual, algún fantasma, qué sé yo. Sí, sí, pero bueno, afortunadamente no perdió el equipaje, ¿no? O sea, ahora sí que quedó en esa zona. Sí, Hubiera sido peor ahora sí que perdiera bueno, su comentación y demás, correcto. Sí, definitivamente. tienes razón. No, 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 no lo perdió. O sea, tarde o temprano apareció más temprano que tarde apareció el maletín del capitán Salinas. Y bueno, quisiera acelerar un poquito el ritmo. Fíjate que también me platicaba una amiga que trabajaba en Aeroméxico y ella, incluso fue mi pareja durante un tiempo, no mucho tiempo, como, ¿qué será? Unos 4 o 5 meses, pero tuvo la confianza de platicarme un evento que le sucedió en un vuelo de México a Monterrey. También eso no fue 727, perdón, Aeroméxico tenía equipo McDonnell Douglas, era un DC-9 eh, en el que volaba, era muy recurrente, de hecho hay vuelos, bueno, en ese entonces había vuelos en la mañana y en la noche a Monterrey, tanto de ida como de regreso, y a Guadalajara. Entonces hizo igual una triangulación el jet, el DC-9, y me platicaba que cuando venían de regreso de Guadalajara hacia México, eh, eh, siempre hay un manifiesto de pasajeros. ¿Cuál es el manifiesto de pasajeros? Es cuando hay un conteo, o sea, no nada más se puede uno subir el avión, sino que tienes asignados lugares y hay un conteo de los asientos que están ocupados y los asientos que están desocupados y las personas que entran cuando ingresan a cabina, o sea, parte de pasaje, los cuentan y al salir también los cuentan para ver que no se haya quedado ningún
polizón ahí. Entonces siempre hay un conteo a la entrada del avión, tanto de entrada como de salida, ¿no? Bueno, aquí lo más dramático del asunto es que cuando llegaron a la Ciudad de México, ya tarde en la noche, 11, 12 de la noche, eh, empiezan a contar a los pasajeros y a ver qué pasa. Ya cuando salió el último, resulta que me decía esta chica que obviamente me pidió que mantuviera su nombre en anonimato por seguridad de ella. Em, Entraron 98 pasajeros en Guadalajara y a México llegaron y salieron 99. ¿Qué sucedió? O sea, repetimos, abordan 98 pasajeros en Guadalajara y llegan a México 99. O sea, se bajan 99 pasajeros. ¿Qué sucedió? ¿Un fantasma? ¿Tú qué opinas, Luisito? Pues la verdad que es bastante curioso, ¿no? Ese tema de el pasajero fantasma, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ahora, al final de cuentas el conteo es milimétrico y muchísimo más, pues eso, ¿no? Por el tema este de que vaya a entrar un polizón o algo así por el estilo. Y la verdad que está muy, muy extraño, ¿no? Ese fenómeno, ¿no? Y bueno, ojalá existiera, ¿no? Todavía la nota, ¿no? De ese vuelo para ver el antes y después, ¿no? Sería Claro, interesante. claro, sí, de hecho eso queda en los registros de Aeroméxico y pues no es tan fácil que se lo den a uno, pero ella me lo contó que ella lo vio. Claro. Y ahorita que estamos charlando sobre pasajeros fantasmas, fíjate que hubo un caso también que me platicó una amiga, también guapísima mujer que trabaja en Iberia. Era un vuelo de México a Montreal y yo ese vuelo lo tomaba muy seguido por allá por los 70s, 80s. Era México, Montreal, Montreal, Madrid y luego regresaba de Madrid a Montreal y Montreal a México. Y justamente en uno de esos trayectos me hice amigo de esta chica, nos vimos un par de veces ya, tanto en Montreal como en México, y algún par de veces por allá en Madrid, que llegué a ir a visitar a mis familiares que viven en España. Y bueno, me platicaba esta muchachita que también quiso quedar en anonimato, ya ahorita ya debe ser toda una señora, pero me dijo que también en un vuelo, es un vuelo de México, Montreal en un 747-200, son aproximadamente como 5 horas de vuelo, y vio una persona, una mujer que entró al, al baño, al sanitario del avión, en pleno vuelo, ¿eh? O sea, iba volando sobre, eh, digamos, sobre territorio americano, todavía no entraban a territorio canadiense, pero vieron a una mujer que se levantó del pasaje, uno de los asientos de pasajeros, se metió al baño, volteaba a ver a qué hora sale, volteaba a ver a qué hora sale, y le comenta a una de sus amigas, oye, hay una señora que entró al sanitario y no ha salido. Dice, posiblemente salió y no, dice, no, estaba muy pendiente porque la vi como que estaba enferma, aparte ya era una persona mayor, se veía un poquito encorvadita y se veía como que traía problema de estómago, qué sé yo. Entonces, las sobrecargos y los sobrecargos están muy entrenados para cuando algún pasajero está en mal estado, pues lo auxilian tanto médicamente como si es en caso de que hubiera necesidad, pues pedir una ambulancia para que los esté esperando cuando llegue. Bueno, resulta que me platicaba esta chica que cuando estaba esperando que saliera, no salió nadie. Abrieron con una llave maestra que hay, que tienen todos los auxiliares de vuelo, para sacar a la señora. Digo, no se haya desmayado, qué sé yo, ahí adentro. No había nadie.
y la vio cuando se levantó, se metió. Generalmente hay un baño en la parte frontal del avión y de hecho hay dos, en un 727 hay dos baños en la parte frontal y dos en la cola, ya casi en los últimos asientos. No había nadie, no había absolutamente nadie. ¿Qué sucedió? Y yo lo escuché directamente de esta mujer sobrecargo en un avión de Iberia. Una mujer entró al sanitario y nunca de los nunca salió. Luisito, ¿qué te parece si para terminar ya esta sección de fantasmas en aviones nos platicas sobre los aviones, perdón, sobre los fantasmas que se presentan en el aeropuerto norte de Tenerife, que Ujú, en de los rodeos. 1977 era Claro, el sí. aeropuerto de los rodeos, en donde se estrellaron el KLM y el Pan American en 1977, que hasta ahora sigue siendo el accidente más mortífero en la historia de la aviación. ¿Tú tienes ahí Cla- alguna historia por ahí de unos niños fantasmas, no? Claro, sí, sí, sí. Sí, cuando incluso preparé el programa en Crónicas de Nantucket, que era donde yo antes grababa, ¿Ok? pues eso, ¿no? Como te había comentado, ¿no? Afuera de micrófono cerrado, pues la parte técnica, ¿no? La hizo otro chico y yo me dediqué al tema este de los fantasmas, ¿no? Y esto estuve Sí. buscando historias y encontré algunas historias, la verdad que bastante llamativas, ¿no? Pero Principalmente de platícanos soldados, en sí el tema de Tenerife, por favor. claro, sí. Ahora sí que de unos soldados, ¿no? O sea, la primera historia, ¿no? Es de un soldado que había Ah, ok. observado a 15 metros de distancia de donde él estaba, pues una especie como de niño, ¿no? Con una apariencia pálida, ¿no? Y parece Ah, que el niño ya, ya, estaba ya. jugando con un coche de juguetes, ¿no? Y Sí. esta Con un camioncito, aparición, ¿verdad? sí, con un camioncito, sí. Y esta aparición tuvo unos pocos segundos de duración. Fue muy rápido, ¿no? Entre 10 o 15 segundos. Ok. Perfecto. La segunda Y también historia, sí. había una niña, Ujú. ¿no? Que se aparecía en la garita de ahí de Claro. aduanas de Tenerife, ¿no? Sí, 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 ahora sí que también un soldado, o sea, ahora sí que la mayoría son testimonios de soldados. Ahí digamos que era un grupo de soldados y bueno, vieron cómo llegó uno pues bastante pues asustado, ¿no? Ya había visto eso, ¿no? Una niña de cabello oscuro y ojos azules, ¿no? Y la verdad que les llamó la atención. Y eso en la madrugada, o sea, eran las 3 de la madrugada. Y la tercera historia es de un teniente coronel que salió ahora sí que en la mañana a realizar ejercicio, ¿no? Y cerca de esa zona, pues vio a una niña con la cabeza hacia abajo y sin piernas, ¿no? Y la vio Ah, caray. desplazarse sin tocar el suelo, ¿no? Creo yo que es la aparición de las tres, la más que da ñáñaras, ¿no? Efectivamente. Sí, pues sí, pues, que es una aparición de una niña sin pies y sin piernas, debe ser Sí, terrible. sí, sí, También me sí. contaste sobre unos capitanes de algunos aviones de Canarias, Ujú. especialmente de Tenerife, que cuando iban despegando veían personas caminando sobre la pista, ¿no? Sí, eso se dio en el año 2018, estamos hablando pues hace Ah, años, 2018, o sea, ya claro. no hace mucho. Sí, no hace mucho, incluso eso salió en Twitter reportado, salió en los diarios canarios reportado. Digamos que, bueno, tanto pilotos y controladores aéreos habían observado a una persona en la pista de despegue, ¿no? Y se quedaron pues bastante desconcertados porque va a estar ahí una persona. Entonces mandaron a la policía, al personal del aeropuerto y la persona no estaba. No estaba. Claro. Y, Y y- estamos de hablando hecho, ya de la creo que era actualidad. un grupo de personas, no era como una especie de comitiva. Eran Claro, varios claro. fantasmas. Y eso Sí, es muy claro, raro sí. ver una comitiva de Es, fantasmas. Yo me entonces ahora inclinaría sí que, a pensar sí, que son de los fantasmas que perecieron en el vuelo claro. de KLM, ¿no? Sí, ahora sí que por el accidente y demás y todo eso, pues siguen viendo personas así, ¿no? Vestidas como de los años 70 y digamos Fíjate, que es muy desconcertante, ¿no? Porque pues es como que haya quedado, ¿no? Grabado en esa zona, pues esa gente, ¿no? claro. Claro, sí, la Ujú. verdad es desconcertante, Luisito. Pues realmente muchísimas gracias de que nos pudiste platicar tus experiencias. Eh,
bueno, vamos a hacer una pausa, fantasmitas, fantasmitos. No se muevan, no nos tardamos, nada más unos anuncios de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos con la culminación de este programa, Fantasmas en Aeropuertos y Aviones. Danos tu opinión, dale like y suscríbete al canal. ¿No cuentas con tiempo y te sientes fatigado de editar y luego publicar en tus redes sociales? ¿Tu única pasión es la creación de contenido? ¿No tienes experiencia en edición y deseas que tus videos luzcan profesionales y sin marcas de agua? En Gecko Podcast Edition tenemos la solución. Mis servicios son los siguientes: edición de video, subtitular videos, desenfocar partes del video, edición general del video, añadir elementos con pantalla verde, locución con voces IA, creación de videos promocionales. Edición de audio, edición general de audio, limpiar audio de ruido ambiente, separar música y voz, administrar tus podcasts en iVoox y Spotify. Gestión de canales de YouTube, subir video, crear miniatura, añadir descripción, etiquetas y título. Revisar que el video no incumpla el copyright y más. Me adapto a tu presupuesto, ofrezco mis servicios a precios accesibles. Me puedes contactar en Twitter en @edgarmufc, en Telegram como @ed_tldebunk y por correo electrónico en delosnin@protonmail.com. Pues bueno, ya estamos de regreso. Estaban, pero verdaderamente escalofriantes las historias de fantasmas de aviones. ¿Y qué te pareció lo que yo viví allá por 1983 en el estado de Guanajuato, casi colindando con San Luis Potosí, donde aterricé en un aeropuerto fantasma? Está bien padre el programa. Creo que cumplió con su prometido. Y bueno, todo lo que empieza tiene que terminar y nosotros ya estamos terminando el programa. Muchísimas gracias a Luisito que nos hizo favor de acompañarnos en este programa. Quisiera también mandar saludos a mis amigos del Capitán Salinas, Capitán Rocha, Capitán Gilbert, a mis amigas de Aeroméxico, mis amigas de Iberia, y que nos contaron esas historias de fantasmas. Si tú tienes una historia, mándala aquí al fanpage. Ahorita lo tienes justamente aquí abajo en el cintillo. Está el fanpage, El Fantasmólogo, Historias de Fantasmas. Y ahí me puedes mandar tus historias, tus WhatsApps, tus mensajes, audios, fotos, videos, qué sé yo, con toda tranquilidad y seguramente que lo vamos a comentar aquí en el programa. Muchos saludos a mis primos, a Luisito, a Carlitos, que están en Montreal, Canadá, a mi hija Sofía, un beso muy grande, que siempre ha sido un apoyo moral conmigo. Y bueno, a Luisito, al otro Luisito, que es mi asistente de producción y que ha puesto tanto interés en este programa y que gracias a él pues hemos tratado de solventar todos los problemas técnicos que se atraviesan de repente en programas como este, que trata de fantasmas. Y cuando hablamos de fantasmas, siempre hay un evento paranormal que sucede. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. Yo soy David Rojas y este es tu programa favorito, Historias de Fantasmas. Y como siempre, vamos a despedirnos con un video que seguramente te va a encantar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Productor general y dirección artística, David Rojas Asaf. Edición de video y Community Manager, Edgar Luis. Logística y asesoría técnica, Sofía Rojas. Idea original, conducción y creación de concepto, El Fantasmólogo. Música, Maple Studios México. Derechos reservados, Historias de fantasmas. Copyright 2025.